Buenos a todos, esta historia se me ocurrió en el vano y lo cree Kratos en Minecraft. Suena fumado, pero ya lo escribí, las funan van abajo y continuemos a la historia. Es de lo más fumado, es solo para entretener. Capítulo 1. ¿Dónde estoy, fantasma de Esparta? La caída no fue solo un impacto, sino un desgarro violento en el mismísimo tejido de la realidad, una violación de las leyes que regían los universos. Kratos, el fantasma de Esparta, no se precipitó. Fue vomitado, escupido desde un vórtice antinatural, una sinfonía caótica de colores imposibles que giraban y se retorcían, una estática dimensional que rasgaba el éter. Su aterrizaje en la tierra pixelada de Minecraft no fue un simple golpe, sino una deflagración de energía, una fuerza telúrica que hizo temblar los cimientos mismos del Overworld. El cráter resultante, una herida irregular de bloques de tierra y piedra pulverizada, no solo humeaba levemente. Exhalaba un vaho denso y residual, un recordatorio palpable de que algo fundamentalmente, catastróficamente ajeno a este mundo había irrumpido. El aire, denso y cargado, vibraba con una energía residual, una distorsión palpable que alteraba la percepción de la realidad en sus inmediaciones. Steve, quien acababa de colocar la última antorcha en su mina recién expandida, sintió la vibración en sus pies no como un terremoto menor, sino como un rugido sordo que ascendía desde las profundidades de la tierra. Su taza de café, humeante y recién hecha, se tambaleó peligrosamente sobre la mesa de trabajo, derramando unas gotas en el suelo de madera pulida. Su mente, habituada a la lógica predecible de los cubos y a la tranquilidad monótona de su existencia, luchó, se debatió con furia, por procesar la visión que, entre el polvo y el humo, se alzaba con una presencia imponente. Una figura gigantesca, de piel cenicienta, marcada por tatuajes rojos que parecían sangrar de su propia esencia, con una mirada de furia tan pura, tan concentrada, que helaba la sangre en las venas. Las cuchillas del caos, envueltas en una energía carmesí parpadeante que danzaba y crepitaba, se materializaron en sus manos con un chasquido metálico, liberando un olor penetrante a azufre y metal caliente, una combinación que simplemente no debería existir en este mundo de brisas frescas y aroma a pino. ¿Dónde estoy? La voz de Kratos era un trueno grave, un sonido gutural que vibraba en el aire, ajeno a este mundo de suaves silbidos de viento, el murmullo de las corrientes de agua y el crepitar apacible de las fogatas. Sus ojos, acostumbrados a la grandiosidad imponente de los reinos nórdicos y a la brutalidad sin fin del Olimpo, apenas podían comprender el paisaje que se extendía ante él. Los árboles cuadrados, las montañas con bordes definidos como si hubieran sido esculpidas a golpe de cincel, los cerdos que se deshacían en chuletas al morir con una sencillez absurda, todo era un sinsentido. La irritación burbujeaba en su interior, un ácido familiar que, lentamente al principio, luego con voracidad, comenzaba a corroer su paciencia. La falta de un enemigo claro, de una amenaza tangible que justificara su furia, era casi tan frustrante como la propia caída. Sentía la humillación de la desorientación, una emoción que un dios de la guerra rara vez, si acaso alguna vez, experimentaba. Su primer instinto, ineludible e incontrolable, fue la agresión, una respuesta visceral a lo desconocido, a lo incomprensible. Un grupo de ovejas, pastando inocentemente en un prado cercano, balando suavemente, se convirtieron en su primer blanco. Las confundió con alguna abominación menor, un eco distorsionado y patético de las bestias mitológicas de su pasado, o quizás alguna deidad menor disfrazada, un desafío que debía ser aplastado. Las cuchillas se alzaron y cayeron con una velocidad brutal, dejando un rastro carmesí que persistía en el aire, y las ovejas se disolvieron en unos pocos bloques de lana y la peculiar experiencia que Kratos sintió como un cosquilleo inútil, una energía insignificante que no le concedía ni fuerza ni honor. No había gloria en esto. Solo la amarga confirmación de la inutilidad. Kratos, pensando, con la voz interna resonando con un eco metálico y áspero. ¿Qué es esta farsa? Ni siquiera la muerte aquí tiene peso. Es una burla grotesca. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está el desafío que alimenta mi espíritu? Esto es, una humillación insoportable. Mis manos, hechas para la guerra, están manchadas con la sangre de ovejas. Por el Olimpo. Primer encuentro. La incomprensión de mundos, duración. 20 minutos, los siguientes minutos se dedicaron a una observación tensa y a la primera interacción real de Steve con Kratos. El sol, ahora un disco naranja sangre, comenzaba su descenso, tiñendo el cielo pixelado de tonos anaranjados y púrpuras. El aire se volvía más fresco, y la sombra de Kratos se alargaba, proyectándose como la de un coloso sobre el paisaje cúbico. Steve.
Desde la distancia, su voz apenas audible, aferrado a su espada de diamante, los nudillos blancos por la fuerza con que la empuñaba, cada fibra de su ser gritando que corriera gigante. Alto. Kratos ni siquiera lo escuchó. Su mirada, una búsqueda incesante, escaneaba el horizonte, buscando algo, cualquier cosa que le diera sentido a este absurdo, a esta burda parodia de la existencia. Ignoró el diminuto sonido que venía de la insignificante figura que apenas distinguía en la lejanía. Kratos. Gruñendo, un sonido que vibraba en el suelo, mientras sus ojos se detenían en un bosque de robles cuadrados, su forma geométrica insultante para sus sentidos. Esto no puede ser. Esto es una locura. Una trampa de los dioses, o de algún nuevo enemigo. Su frustración era un volcán a punto de erupcionar, el calor de su ira irradiando de él. Steve. Armándose de un valor que no sabía que poseía, pero aún manteniendo una distancia prudente, avanzando con pequeños pasos cautelosos, su corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. Señor, ¿está bien? Parece, desorientado. Un poco enojado, si me permite decirlo. Kratos volteó la cabeza con una lentitud amenazante, sus ojos inyectados en sangre, de un rojo furioso, fijándose en Steve con la intensidad de un depredador. Steve tragó saliva, el sonido seco resonando en el silencio. Sus nudillos blancos apretando la empuñadura de su espada. La diferencia de tamaño era abrumadora, la presencia de Kratos, sofocante, asfixiante. Kratos. Con voz profunda y resonante, cada sílaba un peso, una condena, que vibraba en el aire y en el pecho de Steve. Bien. Fui arrojado de un vacío que desgarró el tiempo y el espacio a este juego de niños. ¿Crees que estoy bien? La palabra juego le salió con un desprecio tan palpable que casi parecía un escupitajo, una ofensa personal a su dignidad divina. Mis propios recuerdos son un caos, y mis instintos solo me dicen que esto es una farsa. Una broma de proporciones cósmicas. Steve. Sacudiendo la cabeza, tratando con desesperación de mantener la calma, la lógica reinando sobre el miedo. No es un juego, señor. Es el Overworld. Mi hogar. El suyo, por ahora, supongo. Mi nombre es Steve. Soy un constructor, un minero, un explorador. Extendió una mano tímidamente, para luego retraerla con rapidez al ver la inmensidad del puño cerrado de Kratos, una mole de músculos y cicatrices. Kratos. Ignorando la mano, su mirada de halcón barriendo el entorno con una ferocidad inalterable. No hay lugar para mí en un hogar donde las ovejas se disuelven en lana y los árboles se cortan con un golpe de la mano. ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde están los monstruos que justifican mi ira? ¿Dónde están los dioses que debo derrocar? Esto no tiene sentido. Mis enemigos eran colosales, sus reinos eran vastos. Esto es una prisión de muñecos. Steve. Bueno, hay monstruos, por la noche. Zombies, esqueletos, creepers, arañas. Steve se encogió de hombros, la voz teñida de incertidumbre. Y los Enderman, son un poco extraños. Kratos. Buzando, un sonido que era más un rugido ahogado, una burla profunda. Zombies. Esqueletos. He luchado contra los ejércitos de Hades, contra los titanes que sacudieron la tierra hasta sus cimientos. He derrocado dioses cuyas sombras cubrían montañas. Estas criaturas que describe son simples insectos. Moscas molestas que ni siquiera merecen mi atención, y mucho menos mi furia. Su voz era un lamento de decepción. Steve sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La arrogancia, la desesperación, la pura e incontrolable furia en la voz de Kratos eran abrumadoras. Era como hablar con un huracán, una fuerza de la naturaleza encarnada. La magnitud de su dolor, de su desorientación, era casi tan aterradora como su poder. Steve. Tratando desesperadamente de cambiar de tema, señalando el cráter que Kratos había provocado con su llegada, la tierra aún humeante el agujero que hizo es bastante profundo. Necesitará una pala, quizás, para rellenarlo. O para minar. Mina el carbón, el hierro, los diamantes. Señaló su propio pico de diamante en su cinturón. Kratos. Mirando el cráter con desinterés, luego a sus cuchillas del caos, que aún pulsaban con una energía carmesí. Mis armas son suficientes para perforar la tierra. No necesito herramientas de juguete. Y con eso, hundió una de sus cuchillas en el suelo, arrancando bloques de tierra y piedra con una facilidad pasmosa, como si el suelo fuera de mantequilla. No era minería, era demolición a una escala brutal. Steve observó, estupefacto, cómo el dios de la guerra no solo destruía, sino que lo hacía con una indiferencia tan absoluta que era casi descorazonadora.
El aire se llenó con el sonido de la tierra desgarrándose. Kratos, pensando. ¿Una pala? ¿Para esto? ¡Qué insulto! Estas armas han derramado la sangre de dioses, han cortado la carne de gigantes. No son para remover esta tierra estéril. Este mundo es una burla a todo lo que conozco. ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde está el desafío que hace vibrar mi alma? Solo encuentro insignificancia. La primera noche fue un torbellino de malentendidos violentos y destrucción sin propósito. La oscuridad llegó con una rapidez que Kratos no comprendía, una ausencia abrupta de luz que sumía el mundo en una penumbra inquietante, una que traía consigo criaturas más allá de la comprensión o la lógica de su mundo. El aire se volvió frío, y los primeros gemidos y arrastres comenzaron a escucharse. Los Enderman, con sus largos miembros desproporcionados y su habilidad para teletransportarse a la velocidad del pensamiento, aparecieron primero, sus siluetas oscuras recortándose contra la luz tenue de la luna cuadrada. Fueron un blanco fascinante para Kratos. Los observaba con una mezcla de curiosidad, un atisbo de reconocimiento de una amenaza, y desdén por su fragilidad. En su mente distorsionada por eones de guerra, los confundió con los oscuros elfos de Svartalfheim, acechando en las sombras y esperando el momento de atacar con trampas y emboscadas. Sus gritos resonaron en las noches pixeladas mientras Kratos los despedazaba con una ferocidad inigualable, sus cuerpos se retorcían en animaciones que no estaban diseñadas para tales horrores, dejando caer perlas de Ender que Kratos, con su pragmatismo brutal, descartaba como inútiles, arrojándolas al suelo con un HMPH de desprecio, mientras algunas rebotaban y se desvanecían en el éter. Kratos. Observando una perla de Ender que rebota y desaparece en la oscuridad, su voz cargada de frustración otra futilidad. ¿Qué propósito tiene esto? Solo se desvanecen. ¿Una artimaña? ¿Una trampa insidiosa? Steve, escondido tras unos árboles, con el corazón en la garganta, observando la masacre de Enderman, su espada de diamante brillando débilmente bajo la luna no puede ser. Nadie lucha así. Este hombre, es un destructor nato. Es como una catástrofe andante. Steve se abrazó a sí mismo, el miedo un nudo en su estómago. El aire vibraba con la brutalidad de Kratos. Los zombies y esqueletos que emergieron de la oscuridad eran simples insectos para Kratos, apenas dignos de su atención. Los aplastaba con la punta de una bota, reduciéndolos a polvo óseo y carne putrefacta, o los desintegraba con un golpe casual de sus cuchillas, la energía carmesí vaporizando lo que tocaba. No ofrecían resistencia, no presentaban un desafío real. Eran solo una masa de carne sin mente que se abalanzaba, una molestia, no un enemigo digno. Las cuchillas zumbaban con sed de sangre, pero el botín era nulo, la emoción inexistente. Kratos, pensando. Estos monstruos son una afrenta. Son débiles, estúpidos. No hay honor en esta masacre. Mi rabia busca un enemigo que pueda devolver el golpe, un dolor que pueda sentir. Pero aquí solo encuentro blandura. Un creeper se acercó sigilosamente a Kratos, su silbido característico apenas audible para los oídos de un dios de la guerra, pero Kratos percibió la vibración en el suelo, una distorsión en la quietud de la noche. Sin inmutarse, sin una pizca de miedo, simplemente lo golpeó en el aire con un revés de sus cuchillas, enviándolo a volar como una piedra despedida de una catapulta. La explosión resultante fue patética, un pequeño estallido que dejó un cráter risible, apenas un rasguño en el paisaje, una burla a las explosiones cataclísmicas que había provocado en otros mundos. Este mundo carecía de la escala que conocía, la magnitud de los conflictos que forjaban a los dioses. La decepción era un veneno lento que se le metía en los huesos. Kratos. Mirando el pequeño cráter, su voz cargada de decepción, casi un suspiro de aburrimiento. Esto es patético. Ni siquiera la destrucción tiene honor aquí. ¿Es esta la amenaza que prometió el mortal? Es una broma. Steve, aún escondido, escuchó el lamento. Era extraño, ver a la fuerza más destructiva que jamás había presenciado, sentir tal vacío en su voz. Había un eco de soledad en la furia de Kratos. La primera vez que Kratos se topó con una aldea, el sol ya estaba alto, bañando las casas de madera con una luz cálida. La visión de los aldeanos, con sus narices largas, sus cabezas desproporcionadas y sus gemidos incomprensibles de HRMM o Villagernoises, lo llevó a la furia. ¿Eran esclavos? ¿Cultistas de alguna deidad menor que debían ser purgados? Su mente solo podía procesar amenazas en este nuevo entorno, cada sonido extraño, cada forma inusual, era una potencial agresión. Sus manos ya se tensaban sobre las cuchillas, listas para la inevitable matanza.
Cuando un golem de hierro se interpuso en su camino, su figura maciza y el retumbar de sus pasos resonando en el suelo, Kratos lo vio como un centinela hostil, una máquina de guerra rudimentaria, un desafío digno, la primera cosa que parecía tener algún tipo de propósito defensivo. Kratos, preparándose para la carga, sus cuchillas emanando un calor rojo intenso que distorsionaba el aire a su alrededor, una bestia de metal. Por fin, algo que puede ofrecer una lucha. Que venga. La batalla fue un aluvión de golpes. El golem, diseñado para defenderse de criaturas simples, fue reducido a un montón de lingotes de hierro y flores en cuestión de segundos, su forma masiva colapsando con un crujido metálico que resonó en toda la aldea. Dejó a los aldeanos temblando dentro de sus casas de madera, sus gemidos ahora teñidos de terror y pánico. El HMPH de Kratos fue más un suspiro de profunda decepción que de victoria. Esto no era lo que buscaba. La sed de batalla permanecía, insatisfecha. Kratos, mirando los restos destrozados del golem, pateando un lingote de hierro con desdén inútil. Incluso sus constructos son débiles. ¿Es esta la cúspide de su fuerza? Una farsa. Steve, que había estado observando a una distancia segura desde la copa de un árbol, con su espada de diamante en mano y el corazón latiéndole con fuerza, el sudor frío pegado a su frente, se acercó tímidamente al notar que Kratos había cesado su ataque. Intentó comunicarse, gesticulando, señalando a los aldeanos con desesperación, sus ojos suplicantes, intentando transmitir la inocencia de las criaturas. Steve, con voz temblorosa, pero decidida, saliendo de su escondite y acercándose a Kratos con las manos levantadas en un gesto de paz, espera. ¡No! Son pacíficos. No son una amenaza. Solo gente. Los golems son sus protectores, no sus armas. Steve respiraba con dificultad, sus pulmones quemando por el esfuerzo. Kratos lo miró con una ceja levantada, una expresión de profunda confusión mezclada con desdén. ¿Pacíficos? ¿Qué era esa palabra? Su vocabulario solo conocía enemigo, amenaza, conquista, batalla. La noción de paz, de no agresión, era una debilidad, una invitación al desastre, un concepto ajeno a su propia existencia. Su mirada se detuvo en la espada de diamante de Steve, reconociendo la forma, pero no la escala del poder que contenía. Kratos. Voz grave, ojos fijos en Steve, las cuchillas humeantes aún en sus manos, listas para la acción. ¿Pacíficos? Explica. ¿Qué clase de artimaña es esta? ¿Son espías? ¿Hechiceros disfrazados que se esconden tras esta fachada de gente? Su voz era un gruñido. Steve, tomando aliento, tratando de encontrar las palabras adecuadas para un dios de la guerra, un ser que parecía no entender la base misma de la vida en su mundo, son gente. Como yo. Viven en sus casas, cultivan, comercian con esmeraldas. Los golems los protegen, no atacan a menos que se les provoque. No hacen daño a nadie. Usted no es de aquí, ¿verdad? Jamás he visto a alguien como usted. Su piel, sus armas, parecen sacadas de una historia antigua, de mitos que se creían olvidados. Steve se detuvo, esperando la reacción. Kratos se quedó en silencio, procesando. ¿Historias antiguas? Él era esas historias. Él las había forjado con sangre y fuego. El concepto lo detuvo. Kratos. Con un resoplido, pero sin el fuego habitual, más bien una resignación amarga que casi dolía escuchar, fui arrojado aquí. A este lugar de bloques. De absurdo. De debilidad. No busco su paz. Busco un adversario. Una guerra digna. Y solo encuentro esto. Kratos gesticuló con una de sus cuchillas hacia el paisaje cubierto de cubos, la decepción en su voz tan palpable que Steve, a pesar de su miedo, sintió una punzada de algo parecido a la empatía. Steve, tragando saliva, pero decidido a intentar la comunicación, a tender un puente entre sus mundos. Entiendo que estés confundido. Este mundo es diferente. Muy diferente a lo que conoces, parece. Pero no todo es pelea. Hay más. Mucho más. Cosas que construir, cosas que descubrir, no solo destruir. Kratos. ¿Más, dices? He buscado. He destruido. He aplastado. No hay nada aquí que desafíe a un dios. La rabia que me consume, no encuentra a dónde desahogarse. Es como un río desbordado que no encuentra mar donde verterse. La frustración en su voz era palpable, un lamento grave que resonó en el aire, un eco de su tormento interno. Steve retrocedió, su mente tratando de asimilar la fuerza bruta de este nuevo habitante, pero también la desesperación oculta en sus palabras. Había una tristeza en la furia de Kratos, una soledad abismal que parecía pesar sobre él.
La falta de un oponente digno comenzó a carcomer a Kratos. La ira, su compañera constante y su motor, ahora se mezclaba con una desesperación creciente, un vacío que amenazaba con consumirlo. La existencia sin un propósito claro, sin una batalla que forjar, era un tormento más agudo que cualquier tortura física. La curiosidad, o quizás la necesidad imperiosa de encontrar un verdadero desafío, empujó a Kratos a las profundidades de este extraño mundo. Descubrió una mina abandonada, sus oscuros túneles resonando con el goteo constante de agua y el zumbido inquietante de los murciélagos. La oscuridad, el eco de los picos que ya no resonaban, le resultaron extrañamente reconfortantes. Era un eco, tenue pero presente, de los reinos olvidados, de las criptas y cavernas de su propio mundo. Las arañas de cueva, con su veneno y su agilidad para escalar paredes, fueron las primeras criaturas en ofrecer un simulacro de desafío, lanzándose desde la oscuridad con sus ojos brillantes y múltiples, aunque solo duró unos instantes antes de ser aplastadas sin piedad, sus cuerpos reventando en una neblina púrpura que se disipaba rápidamente. Kratos, inmune a sus toxinas, las aniquiló sin esfuerzo, sintiendo un leve atisbo de la emoción de la caza, un fugaz destello de su antigua vida. Kratos. Mientras aplasta una araña con un golpe de su bota, su voz cargada de decepción más que las otras. Pero aún insignificante. Su veneno no es más que una brisa. Una mosca. No me satisface. Siguió excavando, rompiendo bloques de piedra con sus propias manos cuando era necesario, el sonido de la piedra pulverizándose acompañando sus pensamientos, cada golpe un lamento silencioso, buscando no oro o diamantes, sino la promesa de un adversario digno, de una amenaza que pudiera justificar su existencia en este plano. En su búsqueda, encontró vetas de carbón, hierro, y luego, el reluciente oro y los brillantes diamantes. Los minerales, aunque hermosos en su forma pixelada, le eran indiferentes. No le ofrecían poder, solo una sensación de curiosidad por su brillo inusual. Los ignoró, su mente en otra parte. Fue entonces cuando encontró la obsidiana. Kratos, que había presenciado la forja de reinos en los fuegos de los dioses, reconoció la sustancia oscura y brillante. Su densidad y resistencia le recordaron las rocas primordiales de otros mundos, imbuidas de una magia ancestral, un material con un propósito. Al ver un portal de obsidiana, medio construido por alguna civilización olvidada de Minecraft, Kratos no dudó. Rompió los últimos bloques de obsidiana necesarios con una fuerza sobrehumana, ignorando el corte en sus manos, la piel ya endurecida por 1000 cicatrices, y encendió el portal con un chasquido de sus cuchillas. Asumió que lo llevaría a un reino de los muertos o a la guarida de alguna bestia primordial, un lugar donde la verdadera guerra residía, donde finalmente podría desatar su furia. El Nether fue un shock, pero no por su horror, sino por su extraña familiaridad. El cielo rojizo y ominoso, las cascadas de lava hirviente que fluían sin cesar en arroyos de fuego, las fortalezas de ladrillos infernales que se alzaban imponentes sobre lagos de fuego, era un eco distorsionado de Eleim, o quizás de los propios infiernos griegos de su pasado. El aire era denso y ardiente, una atmósfera que Kratos encontró casi reconfortante en su brutalidad. Aquí, al menos, sentía algo parecido al peligro, una pizca de la emoción que le faltaba. Kratos. Inhalando el aire sulfuroso y denso, un atisbo de reconocimiento, casi una sonrisa brutal, en sus ojos esto es un infierno. Un infierno más débil, sí, una pálida imitación, pero un infierno al fin y al cabo. Quizás aquí haya algo. Un demonio, un señor de este reino que pueda ofrecerme una digna batalla. Los gas, con sus lamentos espeluznantes que resonaban por todo el Nether y sus bolas de fuego explosivas que se lanzaban con una velocidad engañosa, fueron recibidos con un rugido de desafío. Kratos se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, esquivando los proyectiles con la misma facilidad con la que habría esquivado los rayos de Zeus. Luego, con una astucia brutal aprendida en 1000 batallas, lanzaba sus cuchillas para interceptar las bolas de fuego y devolverlas a sus demoníacos lanzadores, convirtiendo sus propias armas en su perdición. El Nether resonaba con los estallidos y los gritos de los gas moribundos, un coro de destrucción que, por un momento, le dio un propósito. Kratos. Mientras una bola de fuego de gas explota en el rostro de su lanzador, con una voz cargada de burla cobardes. Incluso aquí sus proyectiles son predecibles. Vengan. Muéstrenme su verdadera fuerza. Los Blaces, flotando en el aire y disparando ráfagas de fuego, y los Piglin, con sus lanzas de oro y su codicia rabiosa, fueron aniquilados uno tras otro. Kratos no tenía interés en sus tesoros. Solo la lucha lo impulsaba, la búsqueda de la supremacía.
La fortaleza del Nether se convirtió en su campo de pruebas personal, cada pasillo, cada cámara, un nuevo desafío, una nueva oportunidad para desatar su furia. Destruyó spawner tras spawner de Blaces, dejando un rastro de cenizas y muerte a su paso. La ferocidad de un dios de la guerra no conocía límites, incluso en un mundo hecho de bloques. Había limpiado el Nether de sus amenazas, pero la satisfacción era fugaz. La promesa de una guerra eterna se había diluido en una simple masacre. El eco de la batalla solo dejaba un vacío más profundo. Kratos, pensando, he vencido a los más grandes, a los más viles en otros reinos. Y aún así, no hay gloria en esto. Solo una tediosa repetición de la masacre. Un eco de lo que fue. Necesito más. Mucho más. La victoria en el Nether le dejó con una sensación de vacío aún mayor. La escala de sus enemigos, una vez titánica, se había reducido a simples obstáculos, apenas dignos de un suspiro. Regresó al Overworld, su presencia aún una anomalía en ese mundo tranquilo, y la búsqueda de un verdadero desafío continuó, más desesperada que nunca. Exploró cuevas más profundas, descubrió nuevos biomas, pero nada le ofrecía la confrontación que anhelaba. La desesperación se cernía sobre él como una sombra. Fue entonces cuando Kratos, siguiendo los patrones de los Enderman y sus perlas, intuyó una conexión, un camino hacia algo más grande. Con la brutalidad que le caracterizaba, capturó Enderman, forzándolos a soltar sus perlas con golpes calculados, o simplemente las tomaba de los restos de aquellos que había masacrado. Reunió los ojos de Ender, con la misma determinación con la que había reunido los fragmentos de la esperanza en la caja de Pandora, cada ojo una pieza más de un rompecabezas cósmico. La intuición, esa voz interna que lo había guiado en incontables batallas, lo llevó a una fortaleza, oculta bajo tierra, una estructura de piedra intrincada que resonaba con una energía extraña, casi alienígena. El portal del End esperaba, incompleto, una invitación al desafío final, el último eslabón en una cadena de insignificancia. Kratos, con un gesto de impaciencia, colocó los últimos ojos con una precisión letal, y el portal se encendió, un lienzo de estrellas giratorias y un zumbido etéreo que lo llamó. El End fue la única dimensión que realmente capturó su atención. La dimensión oscura, un vacío salpicado de estrellas solitarias, con sus imponentes pilares de obsidiana que se alzaban como monumentos a un poder antiguo, y la figura ominosa del dragón del End elevándose sobre el horizonte, evocó los recuerdos de sus batallas más épicas, de los titanes y de los dioses. Era un enemigo digno, una bestia primordial, una encarnación del caos que siempre había perseguido a Kratos, la única cosa que podía otorgarle propósito. Sintió una sed de sangre que creía olvidada, una emoción que lo impulsaba a la acción con una ferocidad renovada. Este, por fin, era un verdadero adversario. Kratos. Un rugido profundo, que no había emitido desde su llegada, una explosión de su alma sí. Por fin. Un verdadero adversario. Una bestia digna de mi ira. Que la guerra comience. Con un grito que hizo eco en el vacío, Kratos ascendió los pilares de obsidiana. No esperó pacientemente, no siguió las reglas de este mundo de construcción y minería. Simplemente trepó, clavando sus cuchillas en la obsidiana, usándolas como piolets improvisados, ignorando el daño que le causaba el veneno del dragón que emanaba de los cristales, su cuerpo de dios inmutable ante cualquier dolor terrenal. Los cristales del End, que regeneraban a la bestia, fueron destrozados con sus propias manos, explotando en destellos de luz que iluminaban su rostro impasible, revelando la furia contenida, la determinación inquebrantable de un dios de la guerra. La batalla contra el dragón fue una danza macabra de furia y poder. Kratos, con una agilidad sorprendente para su tamaño, esquivaba las embestidas de la bestia, el viento de sus alas azotando su piel y levantando polvo de obsidiana. Trepaba por su cuerpo escamoso, sintiendo el calor de su aliento corrosivo, y clavaba sus cuchillas en su carne de obsidiana, cada golpe resonando como un trueno. El dragón rugía, intentando volar lejos, pero Kratos se aferraba, un parásito letal decidido a su aniquilación, su rostro contorsionado por el esfuerzo y la sed de aniquilación. Finalmente, con un golpe devastador de sus cuchillas, un tajo final que resonó a través de la dimensión, el dios de la guerra derrumbó a la bestia, haciéndola caer sobre el portal del Overworld con un gemido desgarrador que vibró en el aire. Observó con una indiferencia brutal cómo se disolvía en una explosión de experiencia y un portal a lo desconocido. Kratos. Jadeando, no por fatiga física, sino por la futilidad, la voz ronca y vacía muerta. Y aún así, el vacío permanece. No hay satisfacción. Solo la misma sensación de nada. La victoria, sin embargo, no trajo la satisfacción que buscaba.
Kratos estaba exhausto, no por la batalla en sí, sino por la falta de un enemigo verdaderamente digno, de un conflicto que lo empujara hasta sus límites. Había conquistado, había destruido, había dominado, pero la sensación de propósito que siempre lo había impulsado parecía esquiva en este mundo de bloques. La soledad, una compañera constante en sus viajes, se sentía más pronunciada aquí, en este universo de estructuras cúbicas. Había limpiado el End, había vencido a su criatura más poderosa, y aún así, el vacío persistía. El sabor de la victoria era ceniza en su boca. La propuesta de Steve de vuelta en el Overworld, el sol se alzaba majestuosamente, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras vibrantes, un amanecer que contrastaba con la oscuridad del alma de Kratos. El fantasma de Esparta estaba en un estado de quietud que rara vez experimentaba, sentado en el borde del cráter que había dejado su llegada, ahora más erosionado por las lluvias y el viento. Había un silencio pesado en el aire, solo roto por el suave murmullo del viento entre los árboles pixelados y el canto distante de los pájaros. Este mundo, con su ciclo predecible de día y noche, sus criaturas simples y sus recursos aparentemente infinitos, no le ofrecía la constante amenaza que alimentaba su existencia. La ira, su combustible vital, ahora se sentía como un fuego que se apagaba lentamente, dejando un rescoldo frío y doloroso en su pecho. Fue entonces cuando Steve, que había seguido su rastro de destrucción con una mezcla de terror y fascinación, acercándose con una cautela renovada, se manifestó de nuevo. Esta vez, en lugar de una espada, llevaba un pico de diamante pulcramente elaborado en una mano y un bloque de tierra en la otra. Su rostro, aunque todavía cauteloso y pálido, mostraba una pizca de determinación, una chispa de esperanza que no se había atrevido a tener antes. Había estado observando a Kratos, no solo como una amenaza imparable, sino como un enigma, un ser perdido que necesitaba algo más que la guerra. Steve, con voz más firme de lo que esperaba, acercándose lentamente al borde del cráter donde Kratos estaba sentado, con una expresión de profunda melancolía reflejada en su rostro curtido. Kratos, sé que has buscado batallas. Sé que has destruido. Lo vi. Toda la noche. El Nether, el End, eres increíblemente poderoso. Una fuerza inigualable. Pero, ¿para qué? Steve hizo una pausa, respirando hondo. Kratos volteó la cabeza lentamente, sus ojos grises fijos en Steve, el ceño fruncido en señal de incomprensión, una arruga profunda en su frente. Steve, animándose un poco, notando que Kratos no había reaccionado con hostilidad inmediata, sino con una extraña quietud. Pero este mundo, no es solo sobre la lucha. No es solo sobre la guerra y la destrucción. Es sobre la creación. Kratos escuchó, una inusual quietud en su mente. La palabra era extraña. Creación. Él había creado destrucción, eso sí. Miles de muertes, imperios caídos. Pero construir, era un concepto ajeno. Steve, colocando el bloque de tierra en el suelo, luego otro encima, formando una pequeña columna, con gestos lentos y deliberados, casi ceremoniales. Mira. Podemos construir. Podrías construir una fortaleza más grande que cualquiera que hayas visto, una que desafíe el tiempo, que se alce como un monumento a tu voluntad. Una que sea tan formidable como tú, pero no con muerte, sino con vida. Imagina. Torres que toquen las nubes, salones subterráneos que resuenen con tu fuerza, no con la de tus enemigos. Ciudades enteras, si quisieras. Un reino tuyo, forjado por tus propias manos, no por la conquista. Kratos. Su voz, esta vez, era más un susurro que un trueno, una mezcla de curiosidad, un destello de interés, y un profundo desdén arraigado. Construir. Mi vida ha sido derribar lo que otros construyeron. Desmantelar reinos, no erigirlos. Mi propósito siempre ha sido la aniquilación. Se levantó lentamente, su sombra cubriendo a Steve. Steve. Precisamente. ¿Pero qué queda después de que todo ha sido derribado? Nada. Un vacío. Lo has sentido, ¿verdad? Ese vacío después de cada batalla, de cada victoria. Aquí, Kratos, puedes llenar ese vacío. Puedes forjar tus propias herramientas, señalando el pico con el que había estado minando, la luz del sol reflejándose en el diamante pulido, herramientas para dar forma a este mundo. Puedes domar animales, cultivar la tierra, explorar y excavar, encontrar tesoros ocultos en las profundidades de la tierra sin la necesidad de la violencia constante. Este mundo tiene un propósito diferente. Un propósito que no es la guerra, sino el desarrollo. La evolución. Tuya, la de tu mente y la de este mundo. Un legado que no sea de sangre, sino de permanencia. Kratos miró el pico, una herramienta tan diferente a sus cuchillas.
Sus cuchillas eran para la destrucción, para el fin. El pico para la extracción, para el inicio de algo nuevo. Luego miró a Steve, a la esperanza sincera en sus ojos, y finalmente a sus propias manos, aún manchadas con el polvo de obsidiana del End, con la sangre seca de los monstruos que había aniquilado sin propósito. La idea de construir era extraña, casi alienígena para él. Su vida había sido una saga de destrucción, de desmantelar imperios y dioses, de dejar ruinas a su paso. ¿Pero qué quedaba cuando todo estaba destruido? Nada. Solo el vacío, un abismo más profundo que cualquier grieta en la tierra. La promesa de una nueva batalla, de un nuevo dios al que derrocar, se sentía hueca, sin sentido, una repetición agotadora. La calma del overworld, el suave susurro del viento entre los árboles pixelados, el canto de los pájaros, era un contraste sorprendente con el caos ensordecedor de su pasado. Quizás, solo quizás, este mundo ofrecía algo diferente. La posibilidad de moldear, no de destruir. La idea de crear algo que perdurara, algo que no fuera un monumento a la muerte, sino a la existencia, a la voluntad. La curiosidad, una emoción que rara vez sentía, comenzó a brotar en su interior, un pequeño brote en un desierto de ira y desolación. Steve le ofreció el pico con una mano extendida. Kratos lo tomó, sintiendo el peso equilibrado de la herramienta en su mano, la textura fría del diamante bajo sus dedos. Era un objeto simple, sin adornos, pero en las manos de un dios, se sentía como una extensión de su propia voluntad, no para el caos, sino para el control, para dar forma. Kratos. Mirando el pico, luego a Steve, sus ojos grises con una expresión que Steve no había visto antes. Asombro, quizás, o una chispa de interés genuino, una nueva emoción construir, con esto. Su voz no era una pregunta, sino una afirmación teñida de asombro, un reconocimiento de una posibilidad inaudita. Steve. Asintió con una mezcla de alivio y esperanza, una sonrisa tentativa, pero sincera, en su rostro. Sí, Kratos. Con eso. Y con tus propias manos. Puedes hacer lo que quieras. Este mundo es tuyo para moldearlo, para crearlo a tu imagen. Podemos empezar con una pequeña casa, un refugio para la noche. Y luego, lo que tú quieras. Un castillo. Una ciudad subterránea. El límite es tu imaginación. El fantasma de Esparta, que había traído la ruina a tantos reinos, ahora se encontraba en una encrucijada, el pico de diamante reluciendo en sus manos bajo el sol poniente. El fuego de la guerra se había atenuado, y una nueva llama, tenue pero persistente, de curiosidad y propósito, comenzaba a encenderse. El sol se puso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, proyectando sombras largas y distorsionadas. Kratos, el fantasma de Esparta, se quedó en silencio, sus ojos fijos en el horizonte, el pico de diamante pesado en su mano. Se dedicaría a construir la fortaleza más inexpugnable que Minecraft jamás hubiera visto, forjando herramientas con la misma dedicación que forjaba cadenas para los dioses. O su sed de batalla, quizás no del todo extinta, lo llevaría a buscar un enemigo más esquivo, una leyenda, un glitch en el sistema. Quizás, en lo más profundo del código de Minecraft, esperaba el verdadero desafío. El mítico Herobrine, un adversario que solo Kratos, con su furia divina y su recién descubierta capacidad para moldear, podría esperar confrontar. El destino de Kratos en este mundo de bloques estaba aún por escribirse, un nuevo capítulo para un dios que había vivido demasiados. La elección era suya. ¿La forja o la espada? ¿La creación o la destrucción? El overworld esperaba su decisión. ¿Qué crees que hará Kratos con este nuevo propósito?